Bueno, el problema 20. Veamos qué podemos hacer en él. Entonces, si ustedes observan acá, hemos añadido dos variables más, porque para calcular el área de esta cometa, bueno, podemos hacerlo de varias formas. Y una de las formas es de la siguiente. Vamos a agregar dos variables más. Esta variable y, que es la altura de la parte superior de la cometa, y esta variable z, que es esta altura con respecto a la parte inferior de la cometa. ¿Bien? Esas van a ser y y z. Y bueno, x, las longitudes de las partes izquierda y derecha de la cometa. Dicho esto, ¿cómo se puede calcular el área de la cometa? El área de la cometa se puede calcular simplemente como está acá en la parte de abajo. ¿Por qué? Veamos por qué. Porque, el, ¿cómo es el área de este triángulo? Bueno, acá creo que hay que quitar estos dos. Acá Base por faltaba altura, ¿no? base por altura X por sobre Y 2, ¿cierto? sobre 2. Sobre 2. Bueno, ahí hay que corregir eso. Será base por altura sobre 2. Acá tenemos base por altura, es decir, x por y sobre 2. Y al tener dos triángulos iguales, ¿cierto? Este que está por acá en la derecha y el que está por acá en la izquierda, tenemos esos dos triángulos iguales, entonces queda 2 veces base por altura sobre 2. Ahora, las partes de abajo, ¿cómo puedo calcular esas áreas? Será x por z, ¿cierto? Sobre 2, y esta parte izquierda también x por z sobre 2. Nuevamente es 2 veces x por z sobre 2. Es decir, cómo queda el área en términos de x y y. El área en términos de x y y queda simplemente, perdón, de x, y z queda x por y más x por z. Pero tengan en cuenta que el área no me interesa tenerla en términos de todas esas variables. Como les dije al principio, me interesa que el área esté en términos solamente de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder conseguir eso? Bueno, para poder conseguir eso, vamos a usar la relación que hay en estos triángulos que aparecen en la parte superior y en la parte inferior. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Cómo es el triángulo de la parte superior derecha? Ese triángulo que tiene por acá y, por aquí, Rectángulo. es un triángulo rectángulo, correcto. Acá tenemos x y esto es 2. Eso es un triángulo rectángulo. Entonces, si usamos Pitágoras en ese triángulo rectángulo, ¿qué obtenemos? Que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Tenemos eso, x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿De dónde y qué será? Y será simplemente la raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Bien? De 4 menos x cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo para la parte inferior. Es decir, vamos a relacionar z con x. Y relacionando z con x, vamos a tener lo siguiente. Acá tenía yo ya esas cuentas. Solo que quería que viéramos de dónde salían. Z con x tenemos por un lado entonces que z cuadrado más x cuadrado es igual a 3 al cuadrado, lo cual es 9. Y de esta manera está aquí, en esta parte de abajo. X cuadrado más z cuadrado es igual a 9. Y de ahí despejamos z. De donde nos queda que z es igual a 9 menos x cuadrado, todo eso en raíz cuadrada. Con esto ya podemos reemplazar en la ecuación, en la fórmula que teníamos para el área. Y observen, acá reemplazando nos queda de esta forma. Acá también, por favor, agréguenle S2, faltó S2. Acá entonces esto es dividido en 2, ¿cierto? Es 2 veces x por y es esta expresión que está acá, más 2 veces x por z, z es esta expresión que está acá, 9 menos x cuadrado, todo dividido en 2. Y con eso, simplificando los dos, tendríamos el área
tendríamos el área de nuestra cometa en términos de X. Bien. Ahora, quiero que analicemos el dominio. Pero el dominio a partir de lo que viene siendo la misma función, como les digo, en algunos casos puede ser que nos engañe, ¿no? Por ejemplo, en el de la sombra. Algebraicamente puede ser que eso tenga un dominio y tenga unas restricciones y para otros valores esté bien definido. Pero no quiere decir que el problema esté bien definido para esos mismos valores. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes tratan de calcular el dominio de esta expresión, acá podríamos decir que x debe ser un valor que está entre menos 2 y 2, ¿cierto? Para que esto sea positivo. Porque si x vale 2, tenemos 4 menos 2 al cuadrado, que es 4, será 0. Pero si x es mayor que 2, entonces x al cuadrado va a ser mayor que 4 y lo que va a quedar dentro de la raíz va a ser negativo y ya no va a ser un número real. Por eso debe ir máximo hasta 2. Haciendo un análisis similar, podemos ver que puede ir mínimo hasta menos 2. Si nosotros analizamos la parte que está acá más a la derecha, podemos decir que x está entre menos 3 y 3. Cotejando ambos casos, como están en la misma función, podemos simplemente concluir que x debe estar entre menos 2 y 2. Ahí desde la parte algebraica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la función, vamos a la situación como tal, ¿será que tiene sentido que x valga, por ejemplo, menos 1? Tenga en cuenta que x es esta longitud que estoy remarcando acá. ¿Será que tiene sentido que x valga menos 1? No. No tiene No, sentido, ¿cierto? Porque que valiera menos 1, ¿qué querría decir? Que se va para el otro lado y lo del extremo izquierdo se va para el derecho, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, ahí, desde la gráfica, ¿cuál es el menor valor que puede tomar x? ¿Cuál Cero. es? A uno. 0. 0. El menor valor que puede tomar x es 0. ¿Bien? ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar x? Máximo puede tomar valor 2. Y observe qué pasa cuando x toma valor 2. Pregunta, en un triángulo rectángulo, ¿cuál es el lado de mayor longitud? La hipotenusa. La hipotenusa en este caso, ¿cuánto tiene de longitud? Miren este triángulo que estoy Dos. remarcando. 2. Debe ser menos. 2. Tiene máximo longitud 2. Es decir, que yo puedo ir ampliando el valor de x. Si amplío el valor de x, entonces lo que voy a conseguir es que esto cada vez baje un poco más, ¿cierto? Por acá vamos a tener la cometa. Es decir, acá estoy aumentando el valor de x, pero esto va a disminuir el valor de y. Aunque el valor de y disminuya, ¿qué va a pasar con este valor? Este valor sigue siendo 2. Entonces va a llegar el punto hasta que y se haga muy pequeño. Va a pintar solo ese pedacito. Y por aquí vamos a tener el 2 y por aquí vamos a tener el x. ¿Bien? Entonces va a llegar el punto hasta que cuando y se hace 0, x toma su valor máximo que va a ser 2. X tomará su valor máximo y ese valor máximo será 2. Entonces ahí ya podemos, a partir de la misma gráfica, de la misma situación, decidir cuál es el dominio de esa función. Entonces podemos ir a la parte final y agregar ese dominio. El dominio de la función va de 0 hasta 2. Por eso les digo que hay que tener cuidado con el dominio en este tipo de funciones, porque son funciones que modelan situaciones de la vida real. Y aunque algebraicamente tengan algunas restricciones, desde cómo se comportan las variables y qué significan las variables, van a tener otras restricciones, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta que ese X es el lado de una cometa,
Entonces algo que aparece naturalmente es que eso no puede ser negativo, esa longitud no puede ser negativa, ¿cierto? Y luego analizando algunas cosas más en la gráfica y también un poco en la función, podemos obtener el dominio de la función. Bien, bueno, ahora me gustaría que trabajaran con el problema 22. A ver, tómense en unos minutos y Voy a hacer traten una pregunta, o sea, el ejercicio anterior, el dominio sería desde menos de 0 a 2. X no puede ser 2 hasta... negativo. De 0 a 2 cerrado. El intervalo de 0 a 2. Bien. A ver, traten de hacer el problema 22. Ahí vamos a usar semejanza de triángulos. Entonces traten de analizarlo, de resolverlo y ya lo revisamos entre todos. ¿Listo? Bueno, el problema 22. Dice que tenemos un tanque de forma cónica, de forma que es un cono invertido, ¿cierto? El vértice, ese vértice del cono va hacia la parte de abajo y tenemos que el radio del cono es 5, creo que eso está en unidades de pies, y la altura total es de 15 pies. Entonces lo que quiere básicamente el problema es que expresemos el volumen en términos de la altura. A ese cono, a ese tanque cónico se empieza a verter agua, empezamos a meter agua allí y pues eso a medida que va aumentando la altura va aumentando el volumen, ¿cierto? Entonces, inicialmente podemos identificar que el volumen del cono, como ustedes observan, ese volumen de agua va formando también un cono, ¿cierto? Ese volumen de ese cono de agua es 1/3 de pi por el radio al cubo por la altura. Entonces, ahora lo que vamos a querer nosotros estudiar es precisamente qué va a pasar con R y H, qué va a pasar con R y con H. Para eso vamos a utilizar la siguiente semejanza de triángulo. Observen que acá estamos dibujando medio cono, y acá que tenemos, tenemos básicamente la parte con agua, ¿sí? Tenemos básicamente la parte que contiene el agua. Y podemos usar la semejanza de triángulos de la siguiente manera. 5 es AR, 5 es AR, como 15 es AH. Y bueno, multiplicamos en cruz, despejamos primero H y obtenemos que H es 3 veces R. Y luego despejamos R y obtenemos que R es H tercios. Despejamos básicamente el H tercios ¿para qué? Despejamos ese R igual a H tercios para reemplazar en la fórmula del volumen que teníamos. Y con eso entonces ya nos quedará la fórmula del volumen ¿en términos de quién? De la misma altura. Como estamos viendo, bueno, vamos a mirar acá en el texto. Si ustedes observan acá mismo en el texto, nos daban la fórmula del volumen del cono, ¿cierto? Y encontramos que R era igual a H tercios. Es decir, que el volumen, ¿quién viene siendo? El volumen viene siendo 1/3 de ¿quién? De pi por h cuadrado, que es r cuadrado, que es h tercios, por h. Esto al cuadrado por h. Haciendo las operaciones, esto nos da que el volumen es que en la parte de arriba va a quedar pi por h al cubo y en la parte de abajo nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9 por 3, 27. Bien, pi sobre 27 h al cubo. Y esto va a ser el volumen en términos de la altura, en términos de la profundidad del agua. Si nos pidieran el volumen en términos ya no de la profundidad, sino en términos del radio de ese volumen de agua, es decir, del radio del cono de agua que se va formando en la parte de abajo, entonces en esta misma fórmula que tenemos acá,
Vamos a remarcarla aquí. En esta misma fórmula que nos daban acá, en vez de haber sustituido R, hubiésemos sustituido H. Habíamos identificado que H era igual a 3R. Si nos hubiesen pedido el volumen en términos de ¿quién? Del radio del volumen de agua. Bueno, tal cual está así la fórmula del volumen, observen, si ustedes analizan esta fórmula del volumen que obtuvimos, eh, ¿cuál dirían ustedes que es el dominio de esta función? Es una función polinomial. Entonces uno diría, no, el dominio es todos los reales, ¿cierto? Ese dominio será todos los reales. Pues resulta que algebraicamente sí, es cierto. Pero en términos del problema, no. Porque observen, nuevamente como analizamos hace unos instantes, ¿será que es posible que el volumen, perdón, que la altura sea negativa? ¿Es posible que esa altura sea negativa? No. Y bueno, la No, respuesta profe, no se es puede. no, no es posible, ¿cierto? No tiene sentido que la altura sea negativa. Entonces hay una cota inferior para ese valor de h, y es que h como mínimo puede tomar valor cero. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tomar h? Mírenlo en términos del problema. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar h? 15. Exactamente, 15. Es decir, que h, el dominio, h, vamos a ponerlo así, h debe pertenecer al intervalo de 0 cerrado hasta 15. Tengan en cuenta que la función había sido una polinomial, había sido una cúbica, cuyo dominio algebraicamente hablando es todos los reales. Pero en términos del problema solamente me interesa el intervalo de 0 a 15. Todo lo demás no tiene sentido. Los negativos no tienen sentido. Y los mayores de 15 no tienen sentido porque ya se estaría saliendo mejor dicho, ya se estaría rebosando el tanque cónico. ¿Sí? Y si usted agrega más agua, eso no va a seguir creciendo el agua como un cono, así no tenga nada que lo contenga, ¿no? Pues empieza a rebosarse. Entonces, máximo puede tomar valor 15. Creo que ya nos vamos dando cuenta más o menos la diferencia que podemos establecer entre el dominio de una función y esto que estamos calculando. De hecho, se llama el intervalo de definición de la función. De esta función en términos del problema, claro está. Ahí estamos analizando ese intervalo de definición. Bien. Vamos a analizar ahora el problema 25, el problema de la piscina. Ahora vamos a tomarnos unos momentos nuevamente para que ustedes analicen ese problema de la piscina y ya lo resolvemos entre todos.